Hola niñas y niños, bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Naturales. Hoy aprenderemos sobre ecología. Cuando hablamos de ecología, muchas veces nos imaginamos a problemas del medio ambiente o cuidado del medio ambiente. Y hoy vamos a comprender qué es realmente la ecología y cómo nos puede ayudar a entender mejor a la naturaleza y recuperar la salud de nuestro planeta. ¿Qué es la ecología? La ecología es una ciencia que estudia a las relaciones existentes entre los organismos vivos, incluidos los seres humanos, con el ambiente físico. Es decir, qué relación existe entre los seres vivos y todo lo que está a su alrededor. Y esto nos ayuda a comprender las conexiones fundamentales entre las plantas, animales y todo el mundo que nos rodea. El saber de ecología nos proporciona mucha información importante sobre los beneficios de los diferentes ecosistemas y cómo podemos utilizar los recursos del planeta Tierra de manera que las próximas generaciones puedan gozar de un medio ambiente saludable. Es decir, que en este tema también vamos a hablar sobre ecosistemas. Si hablamos de ecología, tenemos que hablar de medio ambiente. Y recordemos, ¿qué son los factores bióticos y qué son los factores abióticos? Esto ya lo habíamos aprendido en un curso anterior. Para empezar, el medio ambiente está formado por factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son los seres vivos, es decir, todo lo que tiene vida. Plantas, animales, personas, microorganismos, hongos, todo lo que tiene vida. En cambio, factores abióticos es todo lo que no tiene vida en la naturaleza. Por ejemplo, el agua, la tierra, el aire, las rocas, la temperatura, la luz, todo lo que no tiene vida, pero es parte del ambiente, parte de la naturaleza. Decíamos que la ecología estudia la relación que existe entre los seres vivos y lo que les rodea, es decir, la relación que existe entre factores bióticos y factores abióticos. Acá les presento un ejemplo, cómo los seres vivos se relacionan con su entorno. Podemos ver que las plantas para su crecimiento necesitan factores abióticos como el agua y sales minerales. También necesitan luz, en este caso luz del sol. El agua, las sales minerales y la luz hacen que la plantita pueda crecer. Si no hubiera luz, la plantita no podría elaborar su alimento mediante la fotosíntesis. Y para que esto suceda, ahí podemos ver cómo las plantas absorben el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Entonces, las plantas interactúan o se relacionan con su entorno. Ahora, estas plantas a la vez son el alimento de algunos animales herbívoros. Y estos animales herbívoros pueden ser el alimento de animales carnívoros. Entonces, fíjense, todo está relacionado entre sí. Entonces, fíjense, hay una relación directa entre factores bióticos y factores abióticos. Veamos algunos ejemplos de cómo los seres vivos se relacionan con su entorno. Fíjense, en esta imagen estamos viendo a unas aves que se van alimentando del néctar de las flores. Estas aves, al alimentarse, al mismo tiempo ayudan a la polinización, porque como van de flor, en su pico van llevando el polen. Y esto hace posible la polinización para que existan más plantas de este tipo. Entonces, hay una relación directa entre estas aves y las plantitas. Y
y gracias a ello puede haber más plantas de este tipo que son alimentos para algunos animales. Acá vemos otro ejemplo. Vemos acá algunos invertebrados, bueno, unas hormigas que, bueno, en esta foto vemos que están llevando hojas, así como podrían llevar otro tipo de alimentos. Entonces las hormigas se van relacionando con su medio, con otros insectos, con plantas, con la tierra, pueden vivir bajo la tierra, viven bajo la tierra, estar en troncos, ramas, entonces se van relacionando con su ambiente. Acá les muestro otro ejemplo. Fíjense, estamos viendo la vida debajo del mar. Aquí vemos cómo varios animales están en el agua. El agua es un factor abiótico. Cómo ellos viven en el agua y se van relacionando entre sí. Fíjense, hay peces de diferente especie y vemos mantarrayas, tiburón, bueno, y otros peces. Y bueno, algunos peces pequeños son alimentos de otros peces grandes y entonces así hay una relación entre estos factores bióticos y factores abióticos. Entonces, volvamos a la anterior imagen. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, lo que voy a hacer es explicarles qué es un ecosistema. Un ecosistema es un determinado lugar donde existe esta relación entre factores bióticos y abióticos. Es decir, es un lugar donde están diferentes seres vivos y se van relacionando con su entorno. Les voy a dar ejemplos de ecosistemas. El desierto es un tipo de ecosistema. Hay seres vivos, pocos, animales principalmente, muy pocos. No hay plantas, y si es que hubiera sería muy poca, o sea, pocas plantas. En cambio, el bosque sería otro ecosistema, un lugar donde hay mucha vegetación, muchos animales, muy diferente al ejemplo anterior. Otro ejemplito de ecosistema sería la vida bajo el agua, o sea, en el mar. Es diferente, diferentes tipos de animales, plantas acuáticas, entonces es un ecosistema diferente. Ahora, parte de un ecosistema son la población y la comunidad. ¿Qué es población? Cuando hablamos de ecosistemas, población es un grupo de seres vivos de la misma especie. Si hablamos de animales, serían de la misma especie. Si hablamos de plantas, serían plantas del mismo tipo. Entonces, eso es población. Fíjense en la imagen que les estoy mostrando. Ahí vemos unos flamencos. Todos estos animales son de la misma especie, entonces a esto se le llama población. Les muestro otro ejemplo. Acá vemos cómo están los peces debajo del mar. Estos peces son de la misma especie, por lo tanto sería esto una población. Ahora veamos qué es comunidad. La comunidad es cuando existen animales o plantas de diferentes especies. Acá podemos ver animales de diferente especie que viven en un mismo lugar. Ahí podemos ver elefantes, cebras, jirafas, hipopótamos, leones. Estos viven en el mismo lugar y son animales de diferente especie. A eso se le llama comunidad. Otro ejemplo tenemos acá. Vemos cómo están los animales acuáticos. Ahí vemos esponjas marinas, corales, peces. Entonces fíjense, estamos viendo animales de diferente especie y bueno, esto sería comunidad. Entonces, un ecosistema está formado por población y comunidad principalmente. Acá les muestro un resumen de lo que les acabo de explicar. Primero, obviamente, tenemos al individuo, o sea, a la planta o al animal de cierta especie. Varios de la misma especie formarían la población. Diferentes poblaciones formarían la comunidad. Y estos seres vivos
viviendo en un entorno físico, donde está la tierra, el agua, el aire, formarían un ecosistema. Ahora, hablemos de qué es el hábitat. El hábitat es un lugar donde vive algún ser vivo o donde viven los seres vivos. En este caso tenemos como ejemplo a los pingüinos. Los pingüinos viven en lugares fríos. Su cuerpo está adaptado para vivir en lugares fríos. Entonces su hábitat son los glaciares, ¿no? Los lugares fríos. Ese es el hábitat de los pingüinos. Entonces ya saben, hábitat es un espacio donde están o donde se desarrollan los seres vivos. Ahora hablemos de nicho ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico es un espacio determinado donde algún ser vivo cumple cierta función. Entonces el nicho ecológico es un lugar donde un ser vivo cumple una función. Por ejemplo, la imagen que vemos. Los gatos tienen como función eliminar a los ratones. Entonces el espacio donde este gato realiza esa misión de eliminar a los ratones se llama nicho ecológico. Les daré otro ejemplo. Acá vemos un jaguar. Los jaguares viven en los bosques. Y bueno, dentro de este bosque la misión de este jaguar es el ser depredador de animales grandes, por ejemplo, de venados. Entonces el jaguar va donde los animales grandes, como un venado, y los come, ¿no? Ya que son animales carnívoros. Los jaguares son carnívoros y por lo tanto se comen a los venados. Eso es nicho ecológico, el lugar donde este jaguar cumple esa función. Ahora, el venado, que también está en el mismo lugar, en el mismo hábitat, podríamos decir, tiene otra función. Los venados son animales herbívoros, por lo tanto, la función que tienen es comer plantas. Comen plantas, son herbívoros y están en el mismo lugar donde están los jaguares. Entonces, nicho ecológico es el lugar donde los diferentes seres vivos realizan una función, sean plantas, sean animales. En el último ejemplo hablábamos del bosque. Como el bosque es un lugar donde estos animales, el jaguar y el venado, cumplen sus funciones. Espero haya quedado claro estas definiciones. Vamos a hablar con detalle ya cuando estemos ya con el libro. Entonces en clase vamos a hablar sobre estos conceptos y vamos a realizar las diferentes actividades del libro. Por ahora aquí termina el video y nos vemos en clase. Cuídense, hasta pronto, niños y niñas.